Queridos amigos, queridas amigas, en nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, denunciamos las circunstancias del último grave, terrible asesinato de una niña indígena en la zona de la terminal de Asunción. Y antes de eso, también las circunstancias nefastas, terribles, inhumanas, a las que fue sometida otra joven indígena en la zona del puerto de Asunción, quien fue violada, viviendo inclusive en una circunstancia infrahumana, drogándose o siendo drogada, maltratada, vejada, y antes de eso también la triste circunstancia, terrible, dolorosa circunstancia del asesinato de un hombre indígena, también en la zona del centro de Asunción, donde personas que, desprovistas de todo sentimiento de humanidad, despiadados, procedieron sencillamente a asesinarlo, sin tener ningún motivo, sin ninguna razón. Va primero de Juñande, lo que ahora es pesa, ya ponen de la pisacuera. Me ponen ni lo brico. Tengo ojo cabre, va que abeba, iba y beba. Nahi aiba oye juña neretame, oye juña ñanda pitepe. Nosotros, desde el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, pedimos a las autoridades nacionales que intervengan de una manera decidida en estos tristes episodios, en particular a las autoridades que atienden la justicia en nuestro país, a los jueces, a los fiscales, para que intervengan y encuentren a los culpables y que esos culpables sean en este caso sentenciados en la forma que corresponde, porque estamos hablando de asesinatos que rondan las formas más terribles y más inhumanas, no deseadas para nadie, en cuanto a la manera de haber asesinado a sus víctimas o de haber abusado de ellas. Entonces pedimos a las autoridades de nuestro país que intervengan, lo mismo que a las autoridades que correspondan, en el sentido de generar espacios para una vida digna de nuestros hermanos indígenas. Es una verdadera vergüenza la manera en que ellos viven, más que vivir, sobreviven, repito, en condiciones infrahumanas. Como cualquier ser humano, tienen derecho a una vida digna. Les pedimos a las autoridades y también a toda la sociedad a cambiar nuestra actitud y a ver a nuestros hermanos indígenas como cualquier otro ser humano. A ver en esos niños, a ver en esas pequeñas criaturas a nuestros propios hijos, a ver en los abuelos y en las abuelas a nuestros propios abuelos y abuelas, a ver en esas madres indígenas a nuestras propias madres. Somos iguales, no tiene por qué existir ningún tipo de diferencia. Ellos tienen que ser tratados dignamente, deben ser respetados en sus derechos humanos. Ya yaponamo, ya yapotamba y ponaba. Haikuera ñandei santeaveí, hatekotene ya yesareco, ñecuitimo, ha ñamumbareteje cobecuera ñandapuitepe. Es un pedido, es un reclamo, es una denuncia del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Que ojalá todos podamos intervenir para que esta situación definitivamente sea cambiada para mejor y para bien. Muchas gracias. Ñande Picue, Ojaí David Galeano Olivera. Yepemo y Coveji Cuañanda Pitepe, Ababe Noma Eje Secuera. Yepemo y Pituje Huetere Ñanda Pitepe, Ababe no Ñandu Supecuera. Yepemo o Guataña Nendive, Ababendo y Coay y Guatara Picuere. Yepemo Jaecuera Tecoveñan de Isaguante, Ababendo Jesacuasei, Upemba el Supecuera. Jaecuera Nico y Villara Baicue, Coaña da Jaebeima. Jaecuera Nico Teco Jayari Baicue, Coaña da Jaebeima. Jaecuera Nico Arapipi Tuje Baicue, Coaña da Jaebeima. Jaecuera Nico Ñanderure Mimo Ingüe por Abopire Baicue, Coaña da Jaebeima.